Es la situación que el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se empeña en denunciar en foros internacionales, donde sigue haciendo presencia para solicitar una y otra vez ayuda internacional. En esta oportunidad condenó la actuación de Nicolás Maduro al no aceptar esa ayuda humanitaria tan requerida y tan necesaria. Solicitando, necesitando a los venezolanos en esta coyuntura, que es una solidaridad efectiva, de que los vecinos auxilien a otro vecino que está siendo víctima de un atropello, de una masacre, de un exterminio, pero lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela es un exterminio ante el cual no pueden estar indiferentes ni los vecinos ni la comunidad internacional en general. Desde Buenos Aires, Antonio Ledezma también hizo referencia a los medios de comunicación, al trabajo del periodista en la calle. E implica un riesgo, y ese es el riesgo de los periodistas, los que han hecho posible que en Venezuela no se asfixie la libertad de expresión, más allá de cómo han expropiado medios de comunicación como Radio Caracas Televisión, cómo persiguen a diarios como El Nacional, por citar solo algunos de los medios que han dejado de circular en físico como El Nuevo País, porque simplemente decían la verdad en defensa de los valores democráticos que ha venido estrangulando la dictadura de Nicolás Maduro. Este tipo de denuncias, bien las que hace Antonio Ledezma, bien las que hacen nuestros corresponsales en esta oportunidad desde Venezuela, quizás nos permita comprender por qué en determinados lugares, en determinados países o con determinados gobiernos crece la mediafobia. Esto, por lo menos, es lo que queda sobre la mesa después de la presentación del último informe de Reporteros Sin Fronteras. Quiero saludar en esta parte del programa, cuando son las 6:24, a Emanuel Colombí, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Emanuel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Si algo me llamó la atención de este informe en particular es ese planteamiento en relación al clima de odio hacia los periodistas, que pareciera acentuarse cada vez más. Comenzaría preguntando ¿por qué? ¿Qué lo origina? ¿Qué lo pone de manifiesto? Pues sí, efectivamente, ayer ha sido un día muy especial, importante para Reporteros Sin Fronteras. Hemos divulgado esta nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y, entre otras tendencias, efectivamente observamos un incremento de los sentimientos de odio hacia los periodistas y una hostilidad frente a los medios de comunicación alentada por ciertos dirigentes políticos, o sea, en países con regímenes autoritarios, pero también en países históricamente democráticos. Hemos observado en varias regiones, varios países del mundo, intervenciones públicas por parte de presidentes electos, muy agresivos y dirigidos directamente contra la prensa. Puede ser contra algunos medios específicamente, como por ejemplo en Estados Unidos, con el presidente Trump que no hesita en atacar y denunciar a la prensa, hablando de fake news, ¿no? Ustedes ya saben de qué se trata aquí, y hablando de los periodistas como enemigos del pueblo. Es muy grave este tipo de ataques porque Estados Unidos obviamente estaba un modelo de democracia durante muchos años. Ahora, con este tipo de intervenciones por parte del presidente, genera una desconsideración general del trabajo de los periodistas y esto que llamamos de media bashing se vuelve una habitud en Estados Unidos y en algunos otros países de la región. Ahora, Emanuel, ¿cómo se revierte esto hacia los periodistas? Pues depende un poco de los países, pero hay algunos países gigantes como Rusia, por ejemplo, o China, que intentan exportar su visión del periodismo
y hay un efecto muy negativo en los países satélites, vamos a decir. Por ejemplo, en Rusia, donde hay un control muy grande de la información por parte de la presidencia, hay cada vez más periodistas encarcelados, acusados de terrorismo, etc. Y los discursos de odio están replicados en otros países vecinos. En China es igual, la tentativa de censurar a todo tipo de prensa crítica independiente a través de este discurso que descualifica la profesión, son modelos que intentan exportarse y es muy peligroso para la democracia en general. Entonces, el efecto, o sea, por ejemplo, en una gran democracia como Estados Unidos, es dar un malo ejemplo y hay otros países que aprovechan este ambiente de odio para hacer nuevas declaraciones muy peligrosas y atacar, denunciar públicamente a los periodistas que investigan cosas que les incomodan, ¿no? Claro. Ahora, Emmanuel, ¿por qué cada vez son más los jefes de Estado que ven o que sienten que la prensa es su enemiga? Pues es una buena pregunta. Creo que obviamente estos dirigentes son incomodados por los escritos, las investigaciones. No van a atacar a periodistas que elogian el trabajo de sus administraciones. Entonces no aceptan la crítica, no aceptan que cosas malas, vamos a decir, por ejemplo, historias de corrupción o de malos tratos o de mala gestión, que sea en el ambiente público, que sea divulgado por periodistas, les incomoda y ahora lo intentan censurar y callar a la prensa crítica públicamente. Esto es muy grave porque el trabajo de la prensa justamente en las democracias es informar a la gente sobre lo que pasa. Creo que el ejemplo de Venezuela es muy pertinente en esto porque en Venezuela, por ejemplo, se prohíbe cada vez más el trabajo de los que describen de manera objetiva lo que pasa de verdad en el país. Entonces es dramático, esta tendencia es muy preocupante. Hemos hablado o has mencionado, Emmanuel, a Venezuela, pero ¿cómo salen en este ranking los países de la región? ¿Qué pasa con la libertad de expresión en nuestros países? Pues el continente americano como un todo, incluyendo América del Norte y América Latina, es la segunda región más virtuosa para la práctica del periodismo detrás de Europa. Mirando de más cerca a América Latina, tuvimos una ligera mejora de la situación, pero hay que mirar índice por índice, porque en esta clasificación entran varios indicadores, por ejemplo, como el nivel de independencia, el nivel de pluralismo, el ambiente jurídico, el nivel de autocensura, el número de agresiones, etcétera, etcétera. Es un trabajo científico, ¿no?, para llegar a esta clasificación. Hay una ligera mejora a nivel del continente, pero al mirar país por país, los problemas siguen siendo los mismos y sigamos muy preocupados por la permanencia de violencias contra los periodistas, la permanencia de asesinatos de periodistas, como por ejemplo en México, en Brasil, en algunos países de América Central como Honduras o Guatemala, el problema de la impunidad también, que genera un círculo vicioso que perjudica seriamente la libertad de información, y también un nivel muy alto de concentración de los medios y bueno, hay cada vez menos dueños de la información y esto es una amenaza directa a la independencia y el pluralismo de los medios en el continente. Regresando sobre Venezuela, hay que decir que Venezuela experimentó la mayor caída del continente entre 2016 y 2017 y que ha perdido 6 lugares en esta nueva edición y ahora se ubica en la posición 143 sobre 180 países. Entonces la situación de Venezuela es particularmente dramática en este momento. Así es. Emmanuel Colombí, gracias por estar con nosotros y profundizar, comentar este informe sobre libertad de expresión que ha presentado Reporteros Sin Fronteras. Buena tarde. Pues con gusto, sigamos en contacto.
Corina, te planteaba cómo es la estrategia para la calle esta vez. Porque de hecho mañana hay una movilización convocada por el Frente Amplio, pero entiendo que Antonio Ledesma o tú no están convocando a esa misma actividad. Y eso siento que confunde al venezolano porque la unidad sigue desdibujada. Entonces, ¿cómo planteas tú la calle? ¿En qué términos? ¿Y a quién se le atiende el llamado a ejecutarla? Mira, Carla, todo visualizar, denunciar, expresar con firmeza nuestros valores, el repudio al sistema, es absolutamente bienvenido. Mientras tú y yo estamos hablando, hay una protesta en este momento, nada más y nada menos que frente al Palacio de Miraflores. ¿Tú sabes cómo está eso bloqueado, la amenaza que hay? Y ahí está la gente porque no hay agua. Sí. No hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay transporte. En Venezuela no hay nada. Entonces, todo lo que implique expresar que esto es un país que está en efervescencia, que no es verdad que aquí estemos resignados o debilitados, a mí me parece absolutamente positivo. Lo importante es entender cuál es el propósito. Porque a estas alturas yo creo que ya está muy claro, Carla, que este régimen no va a permitir una salida por las buenas. El comunismo no lo hace. Cuando llega al poder no sale por las buenas. Por lo tanto, pedirle, rogarle al CNE o a la constituyente que te den unas condiciones electorales no solamente es contradictorio, es confuso para la población, claro, y para la comunidad internacional. Entonces nosotros lo que hemos planteado desde Soy Venezuela, hablar con mucha claridad. La gente, los venezolanos hoy, y tanto los que estamos aquí como ustedes, que es tan difícil vivir en el exilio hoy, sabemos que solo con una posición de mucha fuerza, de mucha coherencia, de mucha transparencia, es que vamos a lograr avanzar. En los últimos años hemos tenido varias oportunidades donde hemos estado, Carla, casi que a un paso de lograr ese quiebre. Y la población lo ha dado todo, su vida, sus ahorros, ha puesto en riesgo su familia. Sí. ¿Qué falló en ese momento? Bueno, falló una conducción política que se confundió, que se quebró, que se doblegó. Lo vimos después del plebiscito del 16 y fuego de la constituyente. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear ahora? Es posible. La misión es la salida por la fuerza, la sumatoria de esa fuerza popular, institucional e internacional. Okay, han pasado muchas cosas en las últimas horas. ¿Quién la articula, María Corina? Hemos visto... ¿Quién articula la demostración de esa fuerza? Te lo digo porque siempre hemos mencionado aquí, tú has sido coherente, incluso cuando la Mesa de la Unidad ha tomado decisiones con las que tú no estás de acuerdo, te has plegado muchísimas veces a la mesa o a la unidad. Esta vez, ¿cómo podemos lograr obtener de nuevo ese bloque tan fundamental? Porque debemos ser una sola fuerza contra los criminales. Mira, yo no tengo duda que esa fuerza se está acumulando, Carla. Mira lo que ha pasado en el plano internacional en las últimas horas. O sea, en la Cumbre de las Américas, Maduro quedó ridiculizado, o sea, aislado. Maduro es un área político internacionalmente. Mira lo que acaba de ocurrir con las declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. 6 países deciden salirse de UNASUR y decir, miren, ese mamotreto que armó Chávez para tratar de debilitar la OEA, no lo vamos a tolerar y acompañar más. Sanciones que van desde Panamá hasta Suiza. O sea, aquí, ¿cuántos países no han dicho desde ya que no van a reconocer los resultados del 20 de mayo? Es decir, internacionalmente la presión está escalando. Ok, ¿y desde adentro? Institucionalmente, a eso voy, institucionalmente se produce la decisión del TCJ en el exilio. La Asamblea Nacional, después de una campaña muy intensa dirigida a cada diputado, donde cada ciudadano le hizo saber, mira, esperamos de ti que estés presente allí el 17 de abril, que votes a favor de la continuación del juicio, fue contundente. Y entonces, esa otra ruta va a permitir ahora exponer a todos los venezolanos civiles y militares y al mundo la culpabilidad directa de Nicolás Maduro por ladrón, por corrupto.
eso agrega más y más presión. Y nacionalmente, localmente, lo que yo te puedo decir, Carla, que estoy recorriendo el país, como tú has visto, acabo de estar en la frontera, estuve en Bolívar. Esto es un país en efervescencia, todos los días hay más de 30, 40, 50 protestas. Muchas la gente no se entera porque son zonas donde no hay internet, donde no hay luz, donde no hay medios, me explico, pero eso está allí. Y lo más importante, Carla, que yo encuentro hoy, hay una relación directa que la gente hace entre su problema y la solución asociada a la salida de Maduro y la dictadura. Entonces, esta energía se está sumando, el régimen no lo va a poder parar. ¿Qué tenemos que garantizar? Que en ese momento Q que se acerca tengamos una conducción política que en esta oportunidad no se quiebre, sino que avance. Sí, es doloroso, es muy peligroso el momento que vivimos, pero yo siento que hemos aprendido muchísimo en estos años y en particular en estos últimos meses y que hoy estamos claros que Maduro y su régimen están aislados, desnudados, que la comunidad internacional va a continuar su actuación y que tenemos que generar... María Corina, por favor, dinos que hay un plan. Dinos que ese plan existe, porque tú tienes razón. Después de la falta de credibilidad de algunos líderes de oposición, se volvió a creer, se volvió a entusiasmar al pueblo con el comportamiento de la Asamblea Nacional, además por unanimidad. Vuelves a echarle viento a la candela y después hemos tenido días de silencio. Días de silencio. Nosotros pensábamos que el día después venía una acción inmediata o que ya la gente empezaba a hablar de la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada era la única pata que faltaba por pronunciarse porque las instituciones volvieron a agarrar fuerza. Pero entonces como que se infla de emoción y de esperanza a la gente y se vuelve a ausentar la dirigencia opositora. Dinos tú, por favor, que el plan existe, que sí hay un plan, aunque en este momento no se publique. Mira, Carla, la ruta está muy clara. Obviamente que frente a un régimen de esta naturaleza tú no puedes exponer día a día, paso a paso, todo lo que está ocurriendo porque los que estamos aquí, tú sabes lo que estamos expuestos. Sí. Pero está claro que esa energía se está construyendo. Además, la aglutinación de fuerza, lo que estamos viendo desde Soy Venezuela en cuanto a las protestas de los sindicatos, de los trabajadores, los estudiantes, la comunidad, esto está cogiendo fuerza y está cogiendo una dinámica que, créeme, no va a poder ser aplacada por la pretensión de imponer un narcofraude con unos cómplices que quieren acallar la desesperación de un pueblo que está en la calle, no solamente pidiendo comida, sino también dignidad. Y lo más importante es pensar también, una vez después de ese punto, lo que tocará hacer como generaciones. O sea, cómo nosotros logramos avanzar por un proceso de transición que va a requerir todo el talento, toda la fuerza, todo el concurso de aquellos que dentro y fuera del país estamos dispuestos a darlo todo por reconstruir Venezuela. Nunca como hoy habíamos tenido esa determinación del mundo de enfrentar una narcotiranía que hay en Venezuela y eso es irreversible, Carla. Nunca como hoy teníamos un pueblo demandando las mínimas condiciones para vivir y al mismo tiempo dispuestos a luchar. Créeme, esa fuerza se está conduciendo, se está articulando y yo siento que muy pronto vamos a llegar a ese nuevo punto de quiebre y nos tocará a todos conducirlo, todos los que estamos dispuestos a asumir ese rol, esa posición de enorme riesgo, desde luego, pero con una gran responsabilidad histórica. Sé que te tienes que ir, una última cosa. ¿Tú estás optimista o es que yo te quiero ver optimista? Yo tengo tanta confianza en ti y en todos los venezolanos. Lo que yo he visto en nuestro país en estos días, yo he estado en 3 estados en el último mes, es una Venezuela de pie. Cuando entré a la Universidad de los Andes, la ULAMA, cuando estuve en la Universidad de Carabobo, en la Universidad Católica en Puerto Ordaz, en el Táchira, ayer en la Universidad Simón Bolívar, es verdad, muchos jóvenes se van porque no tienen futuro, esperanza, seguridad, vida, y los que están aquí de pie, y todos ustedes afuera dándolo todo, a pesar de la dificultad que significa vivir en el exilio. Créeme, Carla, esta energía se está acumulando día tras día, se están acelerando esas fuerzas, sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer bien. ¿Cómo sale Maduro, María Corina? Esta sí es la última. ¿Cómo se va? Por la fuerza, no hay otra.
María Corina, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, que sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero siempre tienes la deferencia de dedicarnos un rato. Cuídate mucho. Gracias a ti, te quiero mucho. Muchas Yo también, gracias. cuídate mucho.